Cuando hablamos de los mejores guitarristas de todos los tiempos, como es lógico, cada quien tiene a sus favoritos y parece que hacer una lista que convenza a todo el mundo es prácticamente imposible, porque siempre va a haber alguien que mencione un nombre que quedó, en su criterio, por fuera de esa lista. Sin embargo, aquí no vamos a hablar de preferencias o gustos personales, sino de un hecho que a lo mejor nos ayuda a elaborar una lista un poquito menos subjetiva que quién fue el mejor. Hoy vamos a intentar, de la mejor manera posible, tratar de investigar quiénes fueron los guitarristas más influyentes. Eso significa que dejaron una contribución a la guitarra como instrumento, brindando nuevas formas de expresión, uso, musicalidad y recursos a los guitarristas que vinieron después de ellos. En otras palabras, si alguna vez escuchaste a un músico refiriéndose a alguien como el causante de haberlo convertido en el guitarrista que llegó a ser, hoy te voy a hablar de esos alguien. Probablemente alguna vez has escuchado de la conocida leyenda de que Johnson vendió su alma al diablo para tocar el blues como nunca nadie lo había hecho antes. Pero más allá de la leyenda, si hoy por hoy tocas rock, se lo debes en gran medida a este tipo. Todo tipo de música tiene sus orígenes y una enorme cantidad de estilos musicales que se generaron en el siglo XX tienen esos orígenes en el blues, y Robert Johnson hizo una de las mayores contribuciones en ese género. Desde las temáticas de sus canciones hasta su inconfundible estilo para tocar la guitarra, Johnson es el Guitar Hero original, y eso sin mencionar que murió a los 27 años, lo que lo convierte en el miembro fundador del infame Club de los 27. En una época anterior al boom de la guitarra eléctrica provocado gracias al rock and roll, la guitarra en el jazz era un instrumento meramente de acompañamiento. Todo esto cambió cuando apareció en la escena el gran Charlie Christian, quien empezó a utilizar la guitarra eléctrica para improvisar ingeniosas melodías basadas en acordes dentro de sus solos de guitarra. Pero no te dejes engañar, a pesar de ser un guitarrista de jazz, la contribución que este señor tuvo en la música posterior a su época, es decir, en el rock and roll, es inmensa, ya que algunas de sus ideas solistas se convirtieron en el lenguaje que utilizaron los mejores guitarristas de ese estilo. Y hablando de rock and roll, no podemos pasar entonces por alto al intérprete de una de las canciones más fácilmente reconocibles del género, Johnny B. Good. Obviamente estamos hablando de Chuck Berry. Influenciado principalmente por el blues, también le gustaba el country y la música western, y fue uno de los primeros en experimentar el sonido de una Gibson de cuerpo hueco con un amplificador Fender Tweed, y son incontables los músicos de rock que han utilizado por lo menos una vez alguna de sus ideas solistas. Al igual que Chuck Berry, B.B. King apareció en la escena musical en la década de los años 50, pero se decantó por el lado más tradicional del blues. ¿Cuál es la deuda que tenemos con este personaje prácticamente cualquier guitarrista de rock? Pues los bendings y el vibrato expresivo, ejecutados de una forma lírica y emotiva. En su tiempo, todos querían tocar como él, al punto que se reemplazó a la armónica como instrumento solista en el blues, y ese puesto lo ocupó la guitarra. Su influencia fue tan importante que es difícil encontrar a un guitarrista de rock de la era boomer que no haya robado algunas de las ideas que él usaba en sus solos. En los 60s, la mayoría de músicos de rock británicos tenían una enorme influencia de la música blues que en su país de origen estaba quedando relegada. Pero si hubo alguien que durante este periodo sobresalió de forma particular fue Eric Clapton. Este tipo absorbió como una esponja el lenguaje del blues, desde sus matices más intrincados hasta su particular forma de expresarse a través de la guitarra, y formó un lenguaje propio que para entonces era absolutamente increíble. Clapton fue en cierta medida otro Robert Johnson, pues hasta la aparición de Jimi Hendrix nadie tocaba la guitarra como él, al punto de convertirlo en un dios del instrumento, como lo demuestra el curioso grafiti que apareció en una pared de Londres que rezaba: Clapton es Dios. Y pues ya que lo acabamos de nombrar, no podría existir una lista de guitarristas influyentes sin Jimi Hendrix.
A pesar de sus complejos orígenes como guitarrista, en una época donde ganaba $3 por noche, como te lo cuento en el documental que puedes ver si utilizas la tarjeta que te dejo por arriba, Hendrix se convirtió en uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos. ¿Pero por qué? Bueno, pues fueron una conjunción de varios factores. Para empezar, la forma en la que interpretaba la guitarra era pasmosa. Cuando veías a Hendrix prácticamente veías una fusión entre el músico y su instrumento, donde era difícil saber dónde empezaba el uno y terminaba el otro. Aparte, su incansable búsqueda de sonidos nuevos lo puso muy por delante de los demás, utilizando verdaderas rarezas para la época, ya sea en estudio o a través de sus pedales, y hasta manipulando el feedback de su amplificador. Todo sonido que pudiera sacarle a su guitarra era una posibilidad de expresión para Hendrix. Su más grande legado entonces fue sin duda la expansión de posibilidades que le dio al instrumento, combinado con una sensibilidad, expresión y talento únicos. ¿Has oído eso de que con una nota dice más que lo que muchos guitarristas dirían con 100? Bueno, pues probablemente ese curioso dicho se originó gracias a Gilmour. En una reciente entrevista con el popular youtuber Rick Beato, David Gilmour confiesa que no tiene el don de tocar a gran velocidad con la guitarra, así que tuvo que adaptar de alguna forma su manera de tocar para que pudiera expresar más con menos recursos. Y gracias a Dios que haya sido así, porque cuando un guitarrista piensa en alguien de quien pueda aprender a tocar con una sensibilidad especial que la velocidad no ofrece, siempre tendrá a Gilmour como referente. Hace poco tiempo saqué un pequeño análisis de cómo las nuevas generaciones empiezan a despreciar a los guitarristas antiguos y tildarlos como sobrevalorados. Y también te dejo una tarjeta para que lo veas. Pues qué mejor manera de cerrar la lista de los, entre comillas, sobrevalorados que con Jimmy Page. Más allá de que lo valoremos en su justa medida o no, la deuda que tenemos los guitarristas de rock con Page es incalculable y eso no se puede negar. Desde los riffs de guitarra poderosos, pasando por la inclusión de elementos ajenos al rock en su música, hasta los solos de guitarra con más actitud que técnica, de Page se puede aprender musicalidad, ingenio, carácter y hasta cómo hacer para robar ideas musicales de otros y hacerlas tuyas a pesar de las demandas de plagio. Con semejantes antecedentes, las influencias de una persona que apareció en la época en la que lo hizo el genial Eddie Van Halen eran tan ridículamente diversas y ricas musicalmente hablando, que el primero que pudiera aprovecharlas para aparecer con un estilo único, original y sobre todo avasallante, se iba a llevar el título del nuevo dios de la guitarra. Bueno, pues el talento de Van Halen lo consiguió. Eddie tenía la expresividad del buen blusero junto con la originalidad e inventiva de Hendrix y la agresividad de Page, pero con una habilidad técnica nunca antes vista. Si en algún punto de tu aprendizaje de la guitarra sentiste la necesidad de tocar más rápido, se lo debes al buen Eddie, y no eres el único, pues Van Halen definió lo que más adelante se convertiría en el movimiento shred de los 80s. Si a finales de los 70s apareció el padre de la guitarra veloz, era apenas lógico de esperar que alguien lleve las cosas al siguiente nivel, pero lo que hizo Yngwie fue pasarse 4 pueblos. Con una habilidad técnica que prácticamente rayaba en la perfección, Yngwie apareció con un sonido fresco que curiosamente tenía sus orígenes en música antigua, muy antigua. Estamos hablando de Bach y Paganini. Quizás Yngwie no fue el primero en utilizar elementos de esta música dentro del rock, pero su contribución fue alcanzar unos niveles tan prodigiosos que prácticamente cualquier guitarrista con un alto nivel técnico y que su medio de expresión principal sea la velocidad, se lo debe a Yngwie Malmsteen. Bien, espero que esta selección de guitarristas más influyentes dentro de la historia del rock te haya gustado. Si fue así, clávale un buen like, pero por supuesto también me gustaría saber cuál es tu opinión sobre todo este asunto, así que déjamela saber abajo en la caja de comentarios y conmigo será hasta una próxima oportunidad, mis queridos rockers.